Hola, hola, brujitos y brujitas que me acompañan en el Espejo de Maya, un espacio mágico para ti. Quiero darte las gracias infinitas por día a día apoyarme en este proyecto maravilloso a través de los podcasts, a través de los videos que se suben a otras plataformas como YouTube. Este podcast también está transmitiéndose a través de YouTube. Y bueno, a su vez, para los que andan en YouTube, estamos también grabando el podcast para subirlo a nuestro canal de Spotify. Así que muchísimas gracias por acompañarme en este maravilloso viaje de crecimiento espiritual. El día de hoy quiero platicar un poquito contigo acerca de los espiritistas, porque hay muchas personitas que me dicen, bueno, ¿cómo sé cuál es mi don? ¿Cómo sé dentro del espiritismo exactamente cómo me desarrollo, cuáles son mis cualidades, etcétera, etcétera? Así que hoy voy a platicarte un poquito de los espiritistas. Si tú has notado que tú de repente recibes información del más allá, por decirlo de alguna manera, tienes la vista un poquito más desarrollada, más despierta en intuición, me refiero, no que veas más, porque pues, ustedes podrán notar que yo uso lentes, sino que tienes esa sensación de ver desde otro plano, por decirlo de alguna manera, lo que ocurre en la vida de otras personas. Muy probablemente seas espiritista y tengas clarividencia. Yo lo que te puedo decir es que no tengas temor de desarrollar tus dones, que no tengas miedo de mostrarte al mundo de alguna manera, de reconocerte a ti mismo, a ti misma en lo que tú eres. No tengas miedo si ves sombras, si ves fantasmas, si ves espíritus, personas que quizá no conozcas, que digas, bueno, ¿qué onda con esta persona? Yo ya no la siento en este plano terrenal, o personas que en vida llegaste a conocer, pero que sabes que ya trascendieron a un plano distinto. No tengas miedo, no estás loco, no te patina el coco wash. Es muy probable que tú tengas un don maravilloso que te ha sido otorgado de alguna manera. Los espíritus sí existen y tú debes estar plenamente consciente y preparado para conectar con ellos si es que tú ya los has visto, si es que tú ya los puedes sentir, ya que no es sencillo de alguna manera, se requiere de práctica. Se requiere, como todo en la vida, de crecimiento, de aprendizaje, de sabiduría, de conocimiento. Entonces, sí es una cuestión de estudiar, porque recuerda que puedes tener el don, pero si tú no te desarrollas primero como persona, si tú no tienes un crecimiento como ser humano, este don a final del día, pues no es otra cosa más que un talento desaprovechado o desperdiciado, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo primero que tenemos que considerar es que para ser espiritista sí se requieren ciertos cambios en tu estilo de vida, para poderle dar luz a esos seres, para poder fluir con este tipo de energías, con este tipo de espiritualidades. Debemos sentarnos de alguna manera, hacer un análisis de conciencia con nosotros mismos, generar los cambios que debamos generar en nuestro estilo de vida, rodearnos de personas que sumen, no que resten, que vibren en una frecuencia distinta en cuanto al común de la gente que nos rodea, la espiritualidad a final del día. ¿Para qué? Pues obviamente para darles energía positiva a estos espíritus, para ser un buen recipiente, una buena materia, por decirlo de alguna forma. Muchos me preguntan, ¿cómo me desarrollo espiritualmente? ¿Cómo le hago para conectar con mis seres de luz? Ya lo he platicado, o con mis espíritus guías, ya lo he platicado en diferentes videos, en diferentes plataformas. Lo primero, lo principal es conocer tu cuadro espiritual. ¿Y de qué manera vamos a conocer a nuestro cuadro espiritual? Haciendo una investigación, una misa de investigación espiritual que la realice un espiritista que ya tenga un camino recorrido. Ahora, si no está cerca de ti un espiritista recomendado, o no tienes la confianza en alguien, no hay alguien que te pueda guiar,
tú puedes ir desarrollando tu espiritismo al 100%, tú puedes ir avanzando. ¿De qué manera? Tomándote pequeños momentos de introspección, como te digo, analizando cómo está tu conducta, cómo te estás desenvolviendo tú, cómo ha cambiado tu vida en ser un mejor ser humano, en ser una mejor persona, en no estarte fregando a nadie, en dar lo mejor de ti en calidad como ser humano, primero que nada para ti mismo y después para los demás, para los que te rodean. Y haciendo ejercicios de meditación, haciendo ejercicios de relajación, haciendo ejercicios de clariaudiencia, tratando de escuchar a esa vocecilla que a veces puede sonar igualita a ti, como si fueras tú hablándote a ti mismo o a ti misma, pero en realidad pues es parte de tu canal o de tu cordón espiritual, haciendo caso a lo que ves, a lo que sientes, y una manera sumamente sencilla es sentarte a hablar en tu bóveda espiritual, a conectar con tus espíritus para que ellos vayan acostumbrándose, por decirlo de alguna manera, a tu frecuencia, a tu vibración, a tu voz, a tu energía. La mejor manera de desarrollarnos espiritualmente es la bóveda espiritual. No he encontrado otra manera, la práctica, el servicio de alguna manera a esos espíritus, para poder comenzar obviamente a sintonizar y a trabajar con ellos mediante las oraciones, mediante la luz que tú les des, encenderles una vela en su bóveda espiritual, hablar con ellos como hablaras con cualquier cuate, con cualquier amigo, con cualquier persona cercana a ti y a quien tú quieres, admiras, respetas. Pero ahora bien, ¿quiénes son los espiritistas? Vámonos por ese lado. Los espiritistas, como comúnmente le llamamos a los mediums, a los vasos, que también se les dice en otras corrientes espirituales, a la materia, vamos, en sí. Los espiritistas son personas que tienen mucha intuición, que tienen esa facilidad de presentir, que son generalmente poseedores de una alta sensibilidad, ¿sale? Y por eso mediante sus sentidos, mediante sus 5 sentidos, llegan a sentir, llegan a oír, llegan a ver, llegan a oler, etcétera. Estas energías que de una u otra forma desean comunicarse con ellos, con estas personas en la tierra. Lo que hace a un espiritista, sí, precisamente es su don. Ya vienen de alguna manera con eso, aunque todos, absolutamente todos, tenemos la facilidad de poder conectar con los espíritus, de poder dialogar con ellos de alguna manera, pero no todos venimos con ese don de transmitir, por decirlo de alguna manera, los mensajes que los espíritus de luz tienden a querer manifestar. Entonces, los espiritistas son personas que ya vienen con un don especial, por decirlo de alguna manera, que ya tienen esa conexión con el mundo espiritual. No todos los espiritistas son clarividentes. Claro, muchos comentan que tienen esa facilidad para poder ver lo que el ojo humano no ve a través de su tercer ojo, a través de la energía, incluso de las personas. Pero no todos son clarividentes. Y aun cuando todos sean clarividentes, no todos ven lo mismo, no todos los clarividentes ven lo mismo de alguna manera. Cada uno de nosotros tiene su propio don. Y esto es lo que hace grande al mundo espiritual, hace que seamos diferentes, pero que vayamos hermanados también de alguna manera unos con otros. Somos un equipo, algunos ven, otros escuchan, otros sienten, etcétera. Pero vamos a platicar un poquito precisamente de las cualidades de los espiritistas, ¿sale? Me estoy apoyando con un material padrísimo de Hashem y Cuba, es un portal hermano muy, muy bueno, que a mí me gusta mucho, para poder explicarles un poquito más toda esta onda. Como ya les explicaba antes, existen diferentes tipos de espiritistas según el don que nos haya sido otorgado, ¿sale? ¿Vale? El primero, de alguna manera, o el más fuerte, el que se conoce más comúnmente, es el clarividente mental, la clarividencia mental. A través de este don, de alguna manera, el espiritista recibe información o tiene información
así como conversaciones, porque puedes entablar conversaciones, esa vocecita que está en tu cabeza, que puedes dialogar realmente con los espíritus. Esa es la clarividencia mental. Tienen una claridad de pensamiento y a través del pensamiento, de lo que les llega a la cabeza, de lo que se está pensando, reciben la información de lo que le tienen que decir a la otra persona, de lo que la otra persona siente o necesita, o recibe información como tal del espíritu para poder atender a algunas personas. Esto sucede mucho cuando somos tarotistas, por ejemplo, cuando nos dedicamos de lleno a todo este mundo espiritual, porque nos llega mucha información a través del pensamiento. Esta es la clarividencia mental. Entre estos tipos de espiritistas, bueno, pues de alguna manera son capaces de utilizar el poder del pensamiento, de comunicarnos sin darnos cuenta con seres de más allá. Y no importa el lugar en donde estemos, podemos llegar a una reunión, incluso a una fiesta, y de repente estamos viendo a las personas que están en esa fiesta y estamos recibiendo o canalizando información del espíritu que te dice, fíjate que esta persona que está sentada en la mesa fulana tal, que está junto a la persona así y así, trae este y este rollo o este y este problema. Entonces recibes la información a través del pensamiento. Muchos creen que si sucede esto, la comunicación espiritual podría confundirse con una especie de enfermedad mental. Esto también sucede. Entonces siempre hay que descartar cualquier factor físico, cualquier factor terrenal, ¿sale? De alguna manera es una forma diferente de conectar con los espíritus y te digo, puede confundirse con alguna enfermedad o con pensamientos cotidianos, con pensamientos que tenemos todos los seres humanos todos los días, porque al final del día el ser humano todos los días dialoga en pensamiento con uno mismo, hasta cuando vas a preparar la comida, ay, ¿qué voy a hacer de comer hoy? Ay, tengo que ir al banco y primero hago esto, o sea, estás en un diálogo constante contigo mismo, pero también a final del día los espíritus se comunican a través del pensamiento, así que no te preocupes, poco a poco vas a ir diferenciando cuando estés dialogando contigo por los proyectos de vida, por las cosas que tienes que hacer cotidianamente y lo que son los pensamientos espirituales o la comunicación a través del pensamiento con una entidad o con un espíritu. Con el tiempo lo vas a ir diferenciando sin problema. Estas personas, los que tienen esta clarividencia mental, regularmente reciben mucha información sin tener un conocimiento específico de dónde viene ese mensaje, sin tener claro que son como que espiritistas, a veces no saben de dónde les llega toda esta comunicación y lo traen de nacimiento, sean allegados a una doctrina espírita o no, a una creencia espiritista o no. Por eso es necesario saber y conocer nuestro cuadro espiritual a través de una misa de investigación espiritual donde nos describen cómo aparecen los espíritus que están caminando junto a nosotros. Esa es una forma de clarividencia o de mediaunidad o de espiritista, como ustedes le quieran llamar. Luego tenemos la clarividencia física. En esta energía, el carácter y el don principal es que tienen la habilidad de relacionarse con los espíritus mediante sensaciones de su cuerpo. A muchos les pasará que dicen, no manches, es que se me pararon los pelitos, se me pusieron los pelos de punta, se me puso la carne de gallina, siento frío, siento temblores y no sabemos por qué. Bueno, esta es una manera en que los espíritus muestran la atención de alguna manera y utilizan diversos mecanismos corporales de la materia. Entonces a veces podemos empezar a temblar y a veces podemos tener un poquito de todo, un poquitito de todo. Eso es lo que nos hace diferentes, porque a veces podemos sentir el temblorcito, a veces podemos sentir la vocecita en la cabeza o el pensamiento. Entonces vamos sintiendo o experimentando diversas formas de manifestación espírita. Por ejemplo, en estos que yo les comentaba ahorita, los que son de clarividencia física, alguna vez si tú has sentido que te tocan o que alguien te agarra, que dices, ay, es que sentí que me tocaron por detrás de ti o sientes una presencia y se te erizan los pelitos, bueno, pues ahí estás recibiendo información de manera espírita, pero física, ¿ok? Luego
tenemos la clarividencia espiritual, por ejemplo. Esta clarividencia se manifiesta a través de los sueños. Es súper común en los espiritistas, personas que tienden incluso a soñar cosas que todavía no suceden, pero que tarde o temprano van a suceder, que les dan muchísima información a través de los sueños. Ya sea estando dormido o a veces despierto, de esas que te quedas en la taruga, que te quedas así como que te vas, como que te quedas ido, pero estás recibiendo información y no sabes de dónde está saliendo, que estás recreando, que es distinto a tener una imaginación, ¿ok? Pero sí va muy de la mano porque puedes imaginar o puedes visualizar ciertos escenarios y dices, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde sale esta información? Bueno, pues es la clarividencia espiritual. Es como si estuvieras en una nube espesa, vamos a decirlo así, y somos incapaces de distinguir la realidad de la fantasía. Se conoce también como desprendimiento en muchas ocasiones. El cuerpo se desprende o el espíritu se desprende de la materia y empiezas a visualizar cosas y después dices, ay, como que esto ya lo había vivido, lo que conocemos como déjà vu incluso también podría entrar en esto. Por ejemplo, de esta forma los espíritus pueden dar un mensaje de cualquier índole, ya sea para nosotros o para alguna persona diferente. Por eso a veces decimos, híjole, es que te soñé y soñé esto y trácalas. Al ratito le sucede o al paso de los días le sucede a esta persona. Mediante este mecanismo, los espíritus nos alertan, nos previenen de situaciones que no han sucedido y podemos prevenir incluso situaciones dolorosas o podemos prepararnos para una situación dolorosa porque no siempre se pueden evitar o recibimos un mensaje de alerta de algo. A veces nos dicen el nombre de la persona, a veces nos manifiestan qué es lo que le va a suceder a la persona, etcétera. Pero también muchas veces cuando estamos en este trance o en esta parte de espiritualidad, muchas veces el espíritu nos deja verlos. Decimos, soñé con mi tía y me dijo esto, y la tía pues ya se murió, ¿no? O soñé tal cosa, y nos dejan ver su ropa, nos dejan ver el momento, pueden transmitir toda la información como si fuera una película o como si fuera un sueño, vamos a decirlo así. Luego, estamos muy conectados también con lo que es la clarividencia emocional. También a través de las emociones recibimos información de los espíritus. Los espiritistas que desarrollan este don son muy empáticos, son muy de sentir el dolor de los demás, la alegría de los demás, la preocupación de los demás. Mediante este don, de alguna manera, desarrollan de una manera más fuerte todas sus emociones, por lo tanto pueden ser espiritistas sumamente sensibles que si están viendo una película siempre lloran o se conmueven de situaciones que les suceden a las personas a su alrededor o a través de una cinta, de un filme, etcétera. Son sumamente emotivos, sumamente empáticos, sensibles. Entre estos tipos de espiritistas hay personas muy bondadosas, muy sanas, muy misericordiosas, amables, comprensivas, con mucho amor al prójimo, que siempre escuchan a los demás, apapachan a los demás. Ellos pueden despertarse con emociones tristes y esto también es peligroso porque muchas veces se puede confundir con una persona que tiene bipolaridad o que pues, le patina algo en la cabeza. Porque a veces amanecen como con tristeza, como con melancolía y no saben por qué. Y no es que sean emos, deprimidos y anden ahí tristeando por el mundo, son episodios, son un día que no es muy favorable, que de repente se sienten tristes pero no saben por qué y al paso de los días, bueno, descubren que a lo mejor esa tristeza no era de ellos, sino de alguien más que conocen, o la alegría, la euforia también, o sea, son como muy emocionales, pues, y todas sus emociones son un poquito extremas, por decirlo de alguna manera. Y de pronto, sin saber por qué amanecieron así, transmiten calma, transmiten regocijo. Ahora ya puedes determinar un poquito más si tú te has sentido de alguna manera así, conectado de esta manera. Bueno, pues esto quiere decir también que estás desarrollándote espiritualmente. ¿Sale, vale? Estos son algunos ejemplos que yo quería compartir con ustedes. También tenemos aquellas energías que son a través de la clariaudiencia, que son personas que escuchan muy bien las voces incluso de sus espíritus, que no les llega a través del pensamiento, sino que realmente pueden escuchar incluso la voz en otra lengua
en otro idioma, en un dialecto tal vez ya desconocido, que reciben ese mensaje y muchas veces va muy caracterizado por un pequeño zumbido que hay que descartar que no sea la presión arterial o lo que dicen que te tronó la neurona, ¿no? Como luego dicen, no es eso, es que traes mala presión arterial o te tronó la neurona, ya te estalló una neurona. Entonces hay que ser objetivos de alguna manera. Porque no es eso, es que realmente sentimos un zumbido, es una vibración que incluso el oído se hace mucho más sensible y si por ejemplo el vecino pone música en donde los buffers y toda esta onda no está bien equilibrada, la vibración que proyecta esa música mal ecualizada en los cristales para un espiritista con la clariaudiencia desarrollada es sumamente molesto, o ciertos ruidos son así como de no, por favor, ya cállenlo, o sea, me molesta, porque sus oídos se vuelven, o su sentido del oído se vuelve sumamente sensible. Tenemos obviamente la clarividencia, como ya les había comentado, que puedes ver a las entidades, a los espíritus, las sombras, etcétera. Entonces ya hoy día conoces un poquito más de todo esto maravilloso que es el mundo de los espíritus. Quiero darte las gracias por seguirme siempre a través de mis diversas redes sociales. Si tú quieres una consulta conmigo, ya sea de tarot, una consulta espiritual, misa espiritual, bóveda espiritual, entre muchas otras, comunícate a mis números de referencia que aparecen en todas mis redes sociales. Para el extranjero es el más 52 449 552 3347. Solo vía WhatsApp, mándame un WhatsAppito y yo me comunico contigo a la brevedad posible. Para el interior de la República Mexicana solo tienes que mandar WhatsApp al 449-552-3347. Sígueme a través de redes sociales, en todas me encuentras como El Espejo de Maya. Esto es El Espejo de Maya, un espacio mágico para ti. Muchas gracias por estar en esta transmisión. Luz y progreso para ti, luz y progreso para todo lo que te administra.